Y si os parece, procedemos a la clausura de la jornada. Le pido a la presidenta de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la profesora María Emilia Casas Bamonde, que se acerque al estrado. Le voy a dejar que sea ella la que clausure. Permitidme, bueno, conjuntamente, pero que sea la profesora Casas quien tenga la última intervención. Permitidme solo una valoración general y creo que importante. Cuando desde la mesa de gobierno del CES de Castilla y León, después su comisión permanente, su pleno, se analizó la posibilidad de generar un foro de estas características y de hacerlo además con quien nos parecía que era el mejor socio, la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, por agrupar, lo decíamos esta mañana, un importantísimo número de grandes especialistas en estas materias en nuestro país, en el ámbito académico, pero no solo, de otros ámbitos de aplicación, interpretación y estudio del derecho del trabajo y de la seguridad social. Estábamos seguros, intuíamos que podía ser una iniciativa interesante e importante. Lo habría sido seguro antes del inicio de la pandemia y la crisis que ha venido aparejada, pero lo era con más motivo tras esta crisis por la necesidad de proceder a una reactivación de las relaciones laborales, de la economía, la reconstrucción económica y social tras la durísima crisis del coronavirus. Hoy sabemos que aquello que era una intuición, con convicción sin duda, pero una intuición es una realidad. No suelo hacer esto que voy a hacer ahora porque no me suele salir, pero hoy lo hago. Creo que hemos acertado. Hemos acertado organizando conjuntamente con la asociación, con vosotros y vosotras, este foro. Me parece que esta iniciativa puede dar resultados muy útiles en el ámbito del ejercicio de nuestras funciones, de las funciones que nos atribuye la Ley de Creación del CES de 1990. Estamos ahora conmemorando el 30º aniversario de la Constitución del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Son ya más de 30 años de actividad ininterrumpida. Y esas funciones son funciones de consulta, de asesoramiento, de propuesta, de mención de informes, tanto informes previos de normas como de informes a propia iniciativa. Y para emitir bien ese tipo de informes o propuestas ha de estarse bien documentado. Y además conocer la realidad en profundidad y conocer los criterios de valoración, las propuestas, los estudios que se formulan desde el ámbito académico, desde la investigación, desde la jurisprudencia, desde la aplicación del marco normativo. No todos son normas, hay muchas otras políticas y decisiones, pero las normas articulan nuestro marco de referencia. En definitiva, de ahí la importancia que tiene, como hemos podido ver en el día de hoy, la reforma o posibles reformas de la legislación laboral y de la seguridad social. Por eso quiero agradecerte de nuevo, en esta parte ya final de la jornada, María Emilia, la confianza depositada en el Consejo Económico y Social de Castilla y León para hacer conjuntamente, poner en marcha esta iniciativa. Quiero agradecer a toda la junta directiva de la asociación, la junta anterior, porque cuando se suscribió el convenio aún no se había producido la renovación, algunos miembros continúan, he podido trabajar mucho, además de con los vicepresidentes, hoy está aquí Jaime Cabeza, también con el secretario general, con José María Miranda, que ha hecho un gran esfuerzo también organizativo, como le caracteriza, o con Guillermo Barrios como gerente, por supuesto con la vicepresidenta Margarita Ramos, que también fue muy importante en la gestación del convenio, y con el nuevo equipo también vamos a trabajar mucho. Agradeceros a todos y a todas que sin dudarlo dijerais que sí, que íbamos a trabajar conjuntamente. Agradeceros la propuesta de ponentes. Es unánime la valoración, me han llegado multitud de mensajes por los sistemas de mensajería electrónica para darnos la enhorabuena, felicitarnos por el nivel que ha tenido toda esta jornada, las propuestas, las sugerencias, las valoraciones que se han formulado desde estos micrófonos para las personas
aquí presentes, consejeros y consejeras, personal del CES que ha seguido de manera continuada esta sesión o quienes lo han hecho a través de la red. Y también agradecerte, lo vuelvo a hacer, que hayamos podido incorporar en esta primera jornada el homenaje al profesor Germán Barreiro. Es sin duda uno de los contenidos que tiene un valor adicional, más allá incluso de lo que he dicho, esa posibilidad de debate y de estudio es muy, muy remarcable, pero además poder hacer un tributo expreso, público, a uno de los grandes maestros de la disciplina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, con esa gran capacidad de servicio público, ese extraordinario trabajo que ha realizado en la Universidad de León, con una magnífica escuela. Aquí hay una buena representación de la misma que ya hemos podido analizar y a través de Internet también. Creo que es una fortuna haber podido realizar desde aquí, desde la sede del Consejo Económico y Social, ese homenaje. Nunca dejaremos de agradecerlo también. Así que, en definitiva, este es un día para recordarlo en la historia de los estudios, de los seminarios, de la presentación de ideas y de sugerencias en nuestro consejo. Espero que también desde la asociación lo valoréis igualmente de manera positiva y esa coordinación, además de la visión de los expertos y expertas que estudian la materia con la presencia de los interlocutores sociales tan importantes en todos estos procesos a través del diálogo social y de sus propuestas que se llevan formulando durante años y en la actualidad, pues creo que hace un conjunto realmente importante y para nosotros creo que va a ser muy interesante todo lo que hagamos. Ya estamos pensando ya en la preparación del foro de otoño, que espero que resulte como mínimo tan interesante como este inaugural y que podamos ir analizando muchas de las grandes, no sé si sorpresas, pero sí de las grandes reformas que seguramente nos aguardan, bien en fascículos, si me permiten la expresión, o bien de manera más global o colectiva. Muchas gracias a todos ustedes, a todas las personas que, tanto aquí en el Salón de Actos de la sede de Valladolid como en la sede virtual, nos han seguido a lo largo de todo este día y les espero en otras actividades del CES, naturalmente, y muy significativamente en el foro de otoño. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Buenas tardes, hasta luego. Y tienes la palabra, María Emilia, tiene la palabra la profesora Casas para clausurar la jornada. Bueno, pues desafortunadamente todo lo bueno acaba, pero renace. De manera que, como decía el presidente del CES, profesor Cabero, tomamos carrerilla, tomamos impulso para pensar en el foro de otoño. Yo creo que ha sido una excelente jornada. Reitero las palabras del presidente. Creo que las ponencias han sido magníficas. Agradezco a las ponentes y a los ponentes su participación en el día de hoy. Hemos empezado a analizar las políticas activas de empleo y la temporalidad, teniendo en cuenta el último acuerdo alcanzado sobre la temporalidad en el empleo público. Y como decíamos esta mañana, y lo ha dicho ahora el presidente, estamos en una fase reformadora, claramente reformadora, porque la recepción de los fondos de nueva generación del programa europeo exige reformas estructurales, ¿no? La Comisión ha señalado 2 vías de reforma que van a ser comunes a todas las reformas concretas que se realicen, que son la digitalización y la economía verde, que va a influir también decisivamente en el empleo. Y sobre ello, pues sabemos que hay una propuesta del gobierno español, la famosa ficha 43 o 44, recuerdo ahora exactamente el número, que comprende una serie de como 9 reformas en materia de derecho del trabajo y otras tantas en materia de derecho de la seguridad social. Algunas ya se han realizado porque se han realizado en la fase última de la pandemia, por ejemplo, la regulación del teletrabajo, la regulación de los riders, la incorporación de los riders al derecho del trabajo o el reciente pacto de las pensiones,
pero queda mucho por hacer, porque este acuerdo último de estabilidad, si es que le podemos llamar así, en el empleo público, pues verdaderamente tiene más continente que contenido y aborda un problema que, como bien decía el profesor Vivero esta mañana, resuelve alguna cosa o algún dato del presente, pero deja sin resolver el tema del futuro, y esto enlaza también con la contratación general con carácter general, no solo en el empleo público, donde es un verdadero cáncer, evidentemente, ¿no? Es una bola que ha crecido y que va comiendo, sino también en el sector privado, porque si analizamos el comportamiento del mercado de trabajo en la pandemia, pues los ERTEs han supuesto, desde luego, un bálsamo. Han supuesto, como en todos los países los han usado con una denominación u otra, nosotros los hemos llamado expedientes temporales de regulación de empleo, en general se llaman sistemas de reducción del tiempo de trabajo, pero todos los países los han utilizado y en todos los países han contenido el empleo, porque además todos los responsables públicos, cuando se declaró la pandemia, dijeron despidos cero, sobre la hipótesis de que la pandemia iba a suponer un cierre importante de la actividad económica, pero con una recuperación inmediata, cosa que los hechos han probado que no es así. Pero han supuesto esta conservación, esta garantía, esta salvaguarda del empleo, que es verdaderamente importante, y ahora pues nos toca enfrentar la recuperación y, dependiendo de cómo sean esas políticas de recuperación, fortaleceremos más o menos el mercado de trabajo. Y necesitamos un mercado de trabajo fuerte. Yo creo que esto estamos todos convencidos de ello, porque la pandemia ha sido un retrato absolutamente fidedigno de las desigualdades entre países y dentro de cada país. Y en ese retrato ha tenido un papel esencial la situación del mercado de trabajo. Y allí donde había contratación temporal, pues es donde ha habido más despidos. El Banco de España lo ha dicho, cualquier informe serio lo ha dicho. En los países donde ha habido contratación temporal es donde se han producido los despidos. Y en los segundos 15 días de marzo, pues se produjo el mayor número de despidos, que luego pudimos contener con los ERTEs que empezaron a funcionar en los últimos días de marzo y afectaron fundamentalmente a trabajadores temporales, de cada 4 3 prácticamente, es decir, algo verdaderamente llamativo, porque es la patología de ajuste del empleo español. Por tanto, estamos ante reformas que esta mañana se han calificado de estructurales, tienen que ser estructurales y van a afectar a contenidos absolutamente decisivos del derecho del trabajo, que tienen que enlazar esa necesaria modernización, esa necesaria digitalización y camino hacia un empleo distinto del empleo verde, con valores a los que sirve el derecho del trabajo y, como decíamos esta mañana, pues a la contemplación, a la revalorización del trabajo como un bien jurídico digno de protección, porque todos los ordenamientos en esta crisis horrorosa que hemos sufrido han hecho esa evolución, ese camino de hacer una revalorización del trabajo que, tras las reformas de la crisis anterior, había pasado a considerarse como un apéndice de la política económica o un resultado del funcionamiento del mercado, pero sin intervención posible en ese funcionamiento para lograr una mayor equidad, para que el derecho del trabajo, que tiene efectos redistributivos, pues produzca esos efectos redistributivos. Por tanto, hacer ese análisis para la Asociación Española de Derecho del Trabajo, que se enorgullece de señalar que tiene pues unos 700 personas asociadas o afiliadas, es decir, tenemos a todas las universidades españolas, tenemos a la inteligencia, si me permites que hable así, ¿no? La tenemos aquí presente, de derecho del trabajo y de seguridad social, y no solo de la academia, sino, como señalaba esta mañana, de profesionales, y queremos contribuir. Nosotros queremos contribuir a esas reformas a través del análisis, a través de lo que sabemos hacer. No queremos quitar el puesto y el papel protagonista ni de los interlocutores sociales, ni por supuesto de la intervención política, pero sí queremos ser escuchados por unos y por otros. Y creo que un acuerdo como el que hemos celebrado con el CES nos permite eso, es decir, que nosotros obtenemos mucho
de este acuerdo. Para nosotros es muy importante, porque somos escuchados y somos escuchados aquí ante los interlocutores sociales de Castilla y León. Y sobre esto quisiera señalar que también en todos los países la concertación social ha tenido un papel decisivo en la pandemia. En los que estaban acostumbrados a ello, por ejemplo, Dinamarca pues ha gobernado la pandemia a base de acuerdos sociales. Holanda ha gobernado la pandemia a base de acuerdos sociales. Nosotros no estábamos acostumbrados a esto y creo que llevamos como unos 10, ¿no? Seguidos, más o menos. Y además con un cambio muy relevante en el modo de operar de la concertación social, porque es que ahora se ha instalado en la normación. Se ha instalado en la normación. Es decir, los interlocutores sociales son los que legislan. El gobierno hace la exposición de motivos y la disposición final. Y la entrada en vigor y la derogatoria y los títulos del Estado para intervenir, pero el texto, posiblemente como consecuencia del pacto primero que alumbró el Real Decreto Ley 8/2020, donde los interlocutores sociales habían pactado una cosa y se encontraron con que, sobre todo quizás la COE, no estaba reflejado exactamente lo que había pactado en el texto del Real Decreto Ley 8/2020 y, en consecuencia, cuando se reanuda el diálogo social a partir del mes de abril del propio 2020, se cambia el método de actuación y entonces el producto será terminado, ¿no? Esto produce unos efectos muy importantes en el sistema de fuentes, porque, claro, prácticamente obliga a legislar por decreto ley, por legislación excepcional de urgencia, y el Tribunal Constitucional pues, ha puesto límites, como es sabido por todos, a esta situación y ha dicho que el diálogo social ni quita ni pone urgencia, de manera que si la situación es urgente, haya o no diálogo social, se podrá utilizar el decreto ley y si la situación no es urgente, haya o no diálogo social, no se podrá utilizar el decreto ley. Con la complejidad adicional de que casi todos, menos mal que al final se ha introducido algo de racionalidad como precio político de la legislación de urgencia, se ha aprobado que se tramitasen todos por el procedimiento de urgencia como proyectos de ley. Digo que afortunadamente no, porque en los últimos sobre prórroga de los ERTEs, afortunadamente no se ha hecho así, porque no tiene ningún sentido un decreto ley que tiene técnicas que van a morir el 30 de septiembre, salvo prórroga, pero por una norma autónoma, no por esa norma, se convierta en decreto ley en un procedimiento que ni siquiera da tiempo a tramitarlo, mucho menos en el ritmo de tramitación que se sigue, que hay ampliaciones continuas de los plazos para interponer enmiendas y que hay una paralización clarísima. El Real Decreto Ley 8, que es el primero, se está tramitando como proyecto de ley, pero todos somos conscientes de que eso jamás será una ley, porque es que el cuerpo del Real Decreto Ley 8 actual no tiene nada que ver con el que se aprobó y es proyecto de ley, ¿no? Pero eso supone una innovación importantísima. Y para nosotros, para los estudiosos, los que están haciendo el diálogo social, es muy importante este cambio de técnica, este cambio de intervención, ¿no? Y por tanto, para la Asociación Española de Derecho del Trabajo y para las personas asociadas, poder analizar en primera línea la actuación del diálogo social es un bien muy preciado, que agradecemos pues, de manera muy importante. Hemos aprendido mucho de los interlocutores sociales aquí, nos llevamos todos los que estamos aquí el valor del diálogo social, las 3 intervenciones de esta tarde, las 3 magníficas, yo felicito por ello, han señalado la importancia del diálogo social. Creo que eso es una actitud de construcción de país que es muy importante saliendo de una situación tan gravísima como la situación que ha creado la pandemia y yo deseo lo mejor al diálogo social. Creo que en el Estado está funcionando porque hemos llegado a 10 acuerdos y creo que estamos en una de las comunidades autónomas que ha sido un ejemplo de diálogo social. No me refiero a la situación actual, pero ha sido históricamente un ejemplo de diálogo social. Por tanto, para la Asociación Española de Derecho del Trabajo, hacer un convenio, un acuerdo con el CES de Castilla y León, pues como ustedes imaginan, es algo muy satisfactorio y algo que hemos recibido, como muy bien sabe su presidente, con los brazos abiertos. Y como decía esta mañana, esto nos aporta no solo a la Junta Directiva, sino a las personas asociadas, la capacidad de integrarles a ustedes en nuestra asociación. Pueden ser socios. Yo llamo a la afiliación también,
porque, insisto, no solo son personas académicas lo que tenemos, sino son profesionales, y ustedes son profesionales de las relaciones laborales. Pues aquí nos tienen, es su casa también. Por tanto, es algo muy beneficioso para la Asociación Española de Derecho del Trabajo. ¿No quieren dar el paso? Seguiremos colaborando, tampoco es necesario que se dé, tampoco es necesario. Lo que quiero decir es que es también su casa y que pueden hacerlo desde fuera y desde dentro. Pero en todo caso nosotros estaremos muy atentos a lo que ustedes hacen para poder conocer, ampliar nuestro conocimiento con la actuación de ustedes. Y haremos un foro de otoño pues con los temas que estén en ese momento en la agenda y que más interese al CES de Castilla y León. Y no puedo terminar estas palabras, presidente, y todas las personas que estáis aquí, si me lo permitís, sin agradecer al CES el homenaje al profesor Barreiro. Es muy importante para mí, desde luego, ya lo he dicho y no lo oculto, pero lo es para la Asociación Española de Derecho del Trabajo, y lo es para el CES y lo es para Castilla y León. Por lo que decía el profesor Fernández Domínguez y por lo que decía el profesor Barreiro, es que han sido muchos años, han sido décadas, y ha formado a muchísimos alumnos. Él decía que los alumnos eran el sentido de su vida, en sus palabras finales, y los que han estudiado Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de León, pues han aprendido del profesor Barreiro, y si no han aprendido de las discípulas y de los discípulos del profesor Barreiro. Y por tanto, la enseñanza, esa enseñanza a la que nos hemos referido también como un elemento esencial de las políticas activas de empleo, la formación, es tan relevante que tenemos que agradecer al profesor Barreiro esa vida dedicada a la enseñanza, a la investigación y a esa forma de ser tan impecable, a esa calidad personal tan sublime que pocas personas poseen. Entonces, ha sido muy gratificante que Castilla y León y el CES, junto con la asociación, hayan podido brindar este homenaje al profesor Barreiro. Y, presidente y interlocutores sociales de Castilla y León, la Asociación Española no puede estar más que agradecida, porque sin este foro, sin este acuerdo, no hubiéramos encontrado un lugar mejor para hacer el homenaje a Germán Barreiro, porque ha sido excelente en todos los sentidos, y lo ha sido también excelente que haya sido en la sede del CES, y que no haya sido como otras veces se hace, porque además los ha tenido en el ámbito académico, sino en el ámbito de la transferencia del conocimiento, la importancia del conocimiento para el vivir, ¿no? Para el desarrollo. Y en consecuencia que el CES de Castilla y León nos haya brindado la oportunidad y haya acogido la iniciativa, y la hayamos podido compartir con tanta cercanía y con tanta coincidencia como hemos hecho en el homenaje al profesor Barreiro, que aunque gallego es un castellano leonés porque ha dedicado su vida a Castilla y León. Por tanto, muchísimas gracias a todos por su presencia aquí y por haber permitido esta jornada memorable. Como decía el presidente, todos la recordaremos, y felicitar, y yo, pues, si me lo permitís, a la Escuela Leonesa de Derecho del Trabajo, aquí muy bien representada. Tengo que citar los nombres, pero están en primera fila las discípulas y Juanjo, que está allí, pero le veo, estoy sin gafas, pero te veo. En fin, que ha sido un día muy feliz. Supongo que para Susana Rodríguez Canciano, para Reyes Martínez Barroso, no solo para Juanjo, ha sido un día muy feliz. Espero que así haya sido, y para todos, Enrique, presidente. Y muchas gracias. Muchas gracias.